En la vida te pueden quitar todo lo que tengas, excepto lo que tengas en tu cabeza. Josep Bassat. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Yo a veces decía en mi agencia de publicidad que hay que llegar a la agencia con el talento puesto. Es decir, no digo que no se aprenda, pero hay que llegar con la actitud del talento puesta. Es decir, con la actitud de aprender. Evidentemente, el talento se aprende. No solo se nace con talento. Evidentemente, Mozart nació con un talento extraordinario, pero no todos somos Mozart. Bienvenidos a este nuevo episodio de Humanismo Digital, un lugar donde compartimos unos minutos de vida conversando con personas que vale la pena conocer. Hoy escucharemos a Luis Bassat, un brillante publicitario de larga carrera profesional que se dedica desde 2007 a su propia fundación en la que junto a su mujer Carmen trabaja conectado con sus valores y principios en favor de causas sociales y de promoción artística y cultural. Luis desarrolló una exitosa carrera profesional al frente de su empresa, Bassat Ogilvy, con cientos de clientes, campañas, reconocimientos por su trabajo y el de su equipo. Pero hoy no hablaremos de publicidad. Hoy conoceremos un poco más sus ideas y reflexiones en relación al talento, al aprendizaje, a la importancia de la actitud, los valores y aquello que le ha permitido a Luis desde niño soñar, comunicar, liderar y ser él mismo. Os dejo ya con esta conversación que espero os inspire tanto como a mí. Luis Bassat, bienvenido a este espacio y muchísimas gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy. Encantado, con muchísimo gusto. Muy bien, Luis. Pues mira, hay una pregunta que siempre solemos hacer para arrancar y que siempre es la misma. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Quién eres, Luis? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿A qué dedicas más tiempo, más energía? ¿Y qué es lo que te ha traído hasta este momento de tu vida? Soy publicitario. He sido publicitario toda mi vida. Me retiré de la primera fila del trabajo ejecutivo en el año 2007 y desde entonces me he podido dedicar al 100% de mi tiempo a una fundación que creamos mi mujer Carmen y yo en el año 2000, que se dedica básicamente a dos cosas: a ayudar a las personas más necesitadas, fundamentalmente niños en África, en Mozambique, y después a la promoción del arte contemporáneo que más nos gusta. Y a esto dedico, se puede decir que el 90% de mi tiempo. El resto, pues lo dedico a ayudar a mis hijos cuando me lo piden, cuando lo necesitan, y a estar para aquella persona a la que puedo echar una mano. Pero, en fin, fundamentalmente me dedico a mi fundación. Fantástico. Fantástico. De hecho, el último referente que tengo es tu último libro, que lo he leído recientemente y tengo que decirte que me ha gustado mucho. Y fíjate, además de muchísimas cosas que son parte de lo que me inspira, las preguntas que te voy a hacer, lo primero que me surgió cuando lo leí es, oye, tú has escrito ya varios libros más cercanos, digamos, a algunos de tus roles en la vida: Inteligencia Comercial, La Creatividad, El Libro Rojo de la Vida, Confesiones Personales de un Publicitario. Y en este último libro, que tiene un título un poco largo, yo quería preguntarte, pues, ¿cómo se llama este libro? Y especialmente, ¿qué te motivó a escribirlo? ¿Qué puede encontrar el lector en él? Se llama Sueña como Luther King, habla como Obama, manda sin mandar y sé tú mismo. Y podrían haber sido 4 libros, uno de cada uno de los 4 temas, pero pienso que están tan ligados estas cuatro cosas que me parecía una buena labor de síntesis intentar decir lo mejor que yo sé de cada una de estas 4 cosas y ponerlas todas ellas en un solo libro. Sueña como Luther King. ¿Por qué? ¿Por qué me parece que eso es importante? Porque a lo largo de mi vida me he dado cuenta que la gente vive sin plantearse qué objetivos quiere conseguir, qué quiere para el día de mañana. Y es muy difícil vivir una vida sin pensar qué te gustaría que pasara el día de mañana. Es verdad que puedes ir por la vida como aquel que se monta en un río, se sube a una barquita y deja que las aguas le lleven. Pero eso no es lo que un ser humano puede hacer. Un ser humano tiene que poder dirigir la vida donde él quiera que vaya. Y no diré que vaya en contracorriente de las aguas del río, porque se hace más difícil, pero si tú estás, para seguir con la analogía, en una barca encima de un río, hombre, puedes ir un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, puedes pararte un poco para descansar,
con tal de que tú sepas a dónde quieres llegar al final, ¿no? Y esto es una cosa que no se aprende, no hace falta esperar a ser muy mayor para aprenderlo, se puede aprender de niño. De hecho, este verano pasado, que tuve aquí a 2 de mis nietos, 2 mellizos tenía entonces 7 años, ahora tienen 8, pues me entretuve con ellos a escribir sus objetivos. y les preguntaba, son mellizos, un niño y una niña. ¿Y vosotros qué queréis hacer el año próximo? El curso, porque para un niño los años no son los naturales, sino los cursos. ¿No queréis hacer el curso próximo? Y el niño me dice, me gustaría hacer taekwondo. Pues venga, apúntalo. Corre, apuntemos, taekwondo. ¿Qué te gustaría? Pues yo además del cole me gustaría hacer ballet. ¿No lo has hecho nunca? No, pero me gustaría. Bueno, pues apuntemos, ballet. Y les digo, ¿y para qué nos sirve apuntar esto? Bueno, porque el verano próximo miraremos el papelito y diremos, el año pasado yo pensé que además del cole quería hacer taekwondo. ¿Lo he hecho? Sí. ¿Me ha ido bien? Sí. Bueno, pues ahora, para el otro año, ¿qué haremos, no? Y a lo mejor ya no solo son 2 cosas, pueden ser 3 o son 4, ¿no? Si uno se acostumbra desde niño a apuntar sus objetivos, es un ejercicio fantástico para la vida. Yo lo hago todos los años, lo suelo hacer en Navidad. Estas vacaciones donde, quizás te llevan a pensar un poco qué es lo que he hecho durante el año. Bueno, es lo que yo hago. Pienso lo que he hecho durante el año y leo obviamente los objetivos del año anterior y escribo los objetivos del nuevo año. Bueno, cuando hablo con amigos míos y algunos me dicen, yo no lo he hecho nunca esto. Bueno, ¿y cómo vas a conseguir algo? O sea, si no te fijas en el objetivo de algo, ¿cómo lo vas a conseguir? Ha de ser la casualidad que te venga todo de frente y por casualidad consigas esto. Hombre, no. Más vale que tú te propongas alguna cosa y dediques tus esfuerzos a intentar conseguirla. Esa sería la primera parte del libro. La segunda es habla como Obama. ¿Por qué? Porque yo, que he dedicado mi vida a la comunicación, he escrito efectivamente 7 libros que casi todos ellos se dedican a la comunicación empresarial, de marcas, pero no había escrito nada sobre la comunicación personal. Y a medida que me hago mayor, que me he hecho ya mayor, me doy cuenta de lo mal que se comunica a la gente. Estuve, no hace mucho, un poco antes del coronavirus, en una entrega de premios y antes de la entrega, cada uno de los miembros que presentaban su proyecto hizo un resumen de su proyecto. Bueno, uno lo leyó y era tan aburrido que al cabo de 2 o 3 minutos yo recuerdo que ya no estaba prestando atención. Otro se lo aprendió de memoria, el texto que tenía que decir. Y como siempre pasa, en un momento determinado, se le fue el santo al cielo y se quedó cortado, sin saber cómo continuar. Ay, perdón, estaba sudando en el micro diciendo, ay, perdón. Y no pudo acabar. Entonces, pienso que personas mayores, educadas, formadas, con carreras universitarias, que no son capaces de ponerse delante de un micro o de un grupo de unas cuantas personas, de 30 o de 3.000, y decir algo lógico, coherente y que tenga interés para los que le están escuchando. Por lo tanto, pensé que como responsable de comunicación de tantas y tantas empresas y de tantas y tantas marcas en mi vida, no estaría de más escribir sobre la comunicación de las personas. Luego quise ir un poco más allá y pensé que una parte importante de la comunicación de las personas es cómo mandas, o sea, cómo mandar. Y realmente pienso que la gente no manda bien. A mí no me han mandado bien. Cuando fui a la mili, pues recuerdo que mi capitán me mandaba fatal, pero fatal, no me daba ninguna razón para hacer las cosas, me decía simplemente que las hiciera y punto y final, ¿no? Y por eso me pareció que era oportuno explicar cómo creo yo que se ha de mandar para que la gente tenga el gusto de colaborar contigo. Y por último, como denominador común de todo esto, todo eso no se puede hacer fingiendo que eres otra persona, fingiendo que hablas como otra persona. No, has de ser tú mismo. Cuando digo habla como Obama, quiero decir habla con la calidad que habla Obama, pero no trates de copiarle a él. Sé tú mismo, di las cosas con tu propio lenguaje, ¿no? Y así salió un libro que a mí me llena de satisfacción, porque seguramente es el libro que más está ayudando a más gente diferente. Otros ayudan mucho, publicitarios. Pienso que puede ayudar a mucha más gente.
Yo opino igual que tú, Luis. Creo que es un libro realmente inspirador y me gusta mucho ese encaje de ayudar a las personas a darnos cuenta a tiempo de ciertas cosas que son clave y que a lo mejor nos damos cuenta tarde cuando pensamos que ya no somos capaces de tener esas habilidades, ¿no? Y fíjate que en relación a esas personas que mencionas, ¿no? Que son grandes líderes, Obama, Luther King, que como dices, los pones de referente porque son muy reconocidos por lo que hacen muy bien, pero me gusta mucho porque en tus libros usas referentes también familiares. Antes hablabas de tus nietos, de tus hijos muy cercanas. Entonces me gustaría preguntarte qué personas no conocidas para una mayoría del público te han inspirado más en tu vida y por qué. Sin duda alguna, mi padre. Mi padre tuvo una vida, yo diría que para mí muy importante. Seguramente no llegó a ser una persona conocida, no se dio publicidad a lo que hizo en su vida, pero a mí me enseñó muchísimo de lo que sé, muchísimo de lo que pienso. Él nació en Istambul, en Turquía, de una familia sefardita, antiguos judíos que habían huido de España con la Inquisición y que se instalaron, entonces se llamaba Constantinopla, y mi padre nació en una familia así. Su lengua materna era el castellano. O sea, cuando mi padre empezó a hablar en castellano con su madre, ¿no? Y hablaba un castellano fantástico. A veces parecía que estabas leyendo el Quijote cuando oías hablar a mi padre, ¿no? Luego, evidentemente, lo cambió, pero yo de niño aún recuerdo cosas que decía mi padre que no se decían bien en castellano. Por ejemplo, decía, últimamente se está fraguando mucho. Quiere decir, últimamente se está construyendo mucho, pero el fraguando era un verbo que se utilizaba en otras épocas, no en la actualidad, ¿no? Él estudió en el colegio francés de Istambul y luego sus padres lo enviaron a Alemania a estudiar la carrera en Alemania. Mis abuelos tenían fábricas de hojas de afeitar, tenían una en Estambul, otra en Solingen, una ciudad alemana muy, muy dedicada a temas de cuchillos y navajas y tijeras y hojas de afeitar. Y el hermano de mi abuelo que estaba en Solingen no tenía hijos. Por lo tanto, mandaron a mi padre a Solingen para que hiciera la carrera allá y de paso para que se fuera formando y acabara siendo el director de esta fábrica de Solingen. Y en el año 1933, mi padre ya había terminado la carrera, ya estaba ayudando a su tío de una forma muy directa, le escribió una carta a su padre, que por otra parte ya había emigrado de Istambul a Barcelona, y le dijo en esa carta, mire papá, aquí está apareciendo un movimiento nazi que no me gusta nada y no me quiero quedar, y o me vuelvo a Istambul o me voy contigo a Barcelona, dime qué quieres que haga. Y mi abuelo le dijo, pues vente a Barcelona, que hemos abierto ya una fábrica de hojas de afeitar en el Poblenou, en el Pueblo Nuevo, y nos ayudarás aquí. Y mi padre salvó la vida. Si se hubiera quedado en Alemania, mi padre hubiera acabado en Auschwitz o en cualquiera de todos los campos de concentración, ¿no? Salvó su vida. Entonces, esa premonición de que algo malo podía pasar, que él además la mencionaba siempre con una frase muy dura, que decía, los judíos alemanes pesimistas ahora viven en Nueva York. Los judíos alemanes optimistas murieron en las cámaras de gas. Y mi padre, que siempre había sido y siempre fue optimista en su vida, en aquel momento tuvo la inteligencia de ser pesimista. Es decir, oye, esto no va, yo no quiero que este tren me pille y me voy a Barcelona, y se fue. No hace falta que diga que en Auschwitz murieron, todos los hermanos de mi abuelo materno, no del paterno, murieron primos, familiares, tíos, de toda mi familia, un sinfín de personas murieron en Auschwitz. Mi padre, por suerte, salvó la vida y gracias a esto yo nací y estoy hoy aquí charlando con muchísimo gusto. Seguramente la frase que me dijo mi padre, que me dijo muchas a lo largo de mi vida, pero la que más me ayudó fue una que me decía de pequeño, muy pequeño. Yo era bastante bueno en el colegio, o sea, yo sacaba buenas notas, a pesar de lo cual mi padre me insistía en que me esforzara más, me preparara más, y decía, mira Luis, piensa que en la vida te pueden quitar todo lo que tengas. Te pueden quitar el dinero, te pueden quitar tu casa, te pueden quitar tu coche, te pueden quitar todo, excepto lo que te metas aquí, en la cabeza.
esto no te lo quitará nunca nadie. Y tenía razón. O sea, él vivió en su propia familia cómo les quitaban todas las cosas que tenían, ¿no? A mi abuelo le quitaron la fábrica que tenía en Istambul y no digamos la de Solingen. Es decir, en cambio, lo que uno pone en su cabeza es verdad que no te lo pueden quitar nunca y es algo que te puede servir siempre, ¿no? Ese fue seguramente el mensaje más potente que me dio mi padre. Luego me dijo muchísimas cosas más, ¿no? Pero sí, yo le estoy enormemente reconocido. Creo que es un consejo fantástico y además conecta mucho con algo que también quería preguntarte. Y fíjate, Luis, tú has tenido una carrera muy brillante en diferentes campos, quizá la más conocida en el ámbito de la publicidad, en la que has tenido cientos de premios y has trabajado con grandísimos profesionales, has descubierto profesionales y eso tiene que ver con el talento, ¿no? Con ser capaz de reconocerlo, de apoyarlo. Entonces yo me gustaría preguntarte que además de probablemente haber trabajado con gente buenísima que has sabido reconocer y apoyar y ayudar a crecer, ¿cómo descubriste tú tu propio talento? Mira, a los 12 años fui con mis padres a un cine que estaba al lado de mi casa, se llama el Cine Monte Carlo, en la calle Provenza, Rambla, Cataluña, de Barcelona, y vi una película que se titulaba 13 por docena, muy antigua. Pues yo nací en el 41, debía ser el año 53, 1953. Y en esa película el protagonista tenía 13 hijos, trabajaba en una fábrica de automóviles de Detroit, en la fábrica utilizaba unos procedimientos para mejorar los sistemas de producción y todo esto. Y en su casa hacía lo mismo que en la fábrica. Es decir, ponía en cuestión todo aquello que se hacía habitualmente en las familias, él siempre lo ponía en cuestión para mejorarlo. Y había una escena de la película que me quedó grabadísima, que es que se abrochaba el chaleco, como la gente se abrocha los chalecos, ¿no? De arriba para abajo. Y le pedía a su mujer que le cronometrara. Y luego decía, ahora vuelve a cronometrar. Y se abrochaba el chaleco de abajo para arriba. Y resulta que tardaba un segundo menos de abajo para arriba que de arriba para abajo. Dirás, hombre, qué tontería. Pues no era ninguna tontería, porque este señor demostraba que tenía una gran creatividad. Es decir, ponía en cuestión las cosas que se hacen casi sin pensar. Él trataba de pensar, cada cosa que hago no se puede hacer mejor, no hay otra manera de hacerla mejor. Y cuando volví a mi casa, yo volví convencido que de mayor quería ser como este señor. O sea, quería ser capaz de mejorar las cosas que se hacen en la vida. Y yo le preguntaba mucho a mi madre, que aprendí cosas de ella también, evidentemente, aunque muy diferentes de las de mi padre, siempre le preguntaba, pero mamá, ¿y esto por qué lo haces así? Y siempre me contestaba, porque siempre has hecho así. Sí. Y si yo insistía, me decía, bueno, porque tu abuela, mi madre, ya lo hacía así. Y yo, convencido de que eso no era el argumento, que no era la razón, ¿no? Entonces, desde los 12 años, que trato de hacer las cosas pensándolas. O sea, pensando si no hay una manera mejor de hacerlas. Y todavía ahora, que tengo 79 años, cualquier cosa que me pasa por delante, me planteo si aquello no puede hacerse de una forma mejor. Te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la publicidad. Un día atravesaba la calle Bori Fontestà en Barcelona, que tenía una dirección. Los coches bajaban por Bori Fontestà en dirección hacia el Turopark. Yo, atravesando aquella calle, pensé, ostras, es tan ancha esta calle que cabría perfectamente que tuviera dos direcciones. Entonces los coches que bajan por el Turopark podrían girar a la derecha, tomar la calle Bori Fontestà e ir hacia donde fuera, hacia la salida de la autopista a Madrid. Y bueno, llegué a casa y mandé una carta al ayuntamiento diciendo que había pensado esto y que creía que no me contestaron nunca. Pero al cabo de un mes cambiaron la calle Bori Fontestà y la pusieron de dos direcciones. Ostras, pues mira, ha servido, ¿no? O sea, alguien se ha leído aquella carta, no han tenido la delicadeza de darme las gracias, pero es igual, y ya está, ¿no? O otras cosas, ¿no? O sea, recuerdo muy, muy bien con Pascual Maragall, a quien le hice su campaña electoral cuando era teniente alcalde y quería ser el alcalde de Barcelona, que comentando cómo podían mejorarse las cosas, un día, hablando de las papeleras, salió el que la gente no tira los papeles a las papeleras. La gente va por la ciudad y tira el papel al suelo. Y me acuerdo perfectamente de aquella conversación en la que yo le decía, es que las papeleras están muy lejos de por donde pasa la gente. Las papeleras están en la esquina
de la construcción. Y el paso de peatones está lejos. ¿Por qué no poner las papeleras en los pasos de peatones, que la gente tiene que pasar forzosamente por ahí? Y les será mucho más fácil tirar el papel en la papelera cuando la tiene realmente al lado, que si tiene que andar 10 metros, que mejor no los hará y tirar el papel al suelo. Pero como esta cosa, todos los días de la vida surgen ideas que te permiten mejorar. No digamos ideas de producto o ideas de comunicación publicitaria. O sea, yo he vivido toda mi vida de generar ideas que le hayan servido a mis clientes para vender mejor sus productos. Pero bien, para resumir la respuesta a tu pregunta, a mí yo fui consciente de que tenía una capacidad que no es inteligencia ni es simplemente una posibilidad de ver las cosas de otra manera, de intentar ver si de otra manera aquella cosa funciona mejor. Y eso es lo que he hecho el resto de mi vida. De hecho, me gusta mucho cómo lo cuentas, además, porque creo que conecta con muchas personas que piensan que ciertas capacidades son o naces con ellas o hay que trabajarlas mucho o hay que formarse en escuelas muy prestigiosas. Y creo, escuchándote, que entendemos también que tiene que ver con una mirada, con una actitud y con bien ver en cada oportunidad, en cada persona, una oportunidad de aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, he leído también en tu libro que haces mención a algo que también me conecta mucho en estas épocas en las que estamos, de necesidad de actualizarnos, de formarnos para un futuro incierto, y nos dices que hay escuelas para casi todo en la vida, menos para la carrera más importante de todas, que es la propia vida. Entonces yo quería preguntarte qué podemos hacer cualquiera de nosotros para mejorar eso. Pero primero ser consciente de en qué etapa de la vida estás. El fundador de la Casa Puig de perfumería, Antonio Puig, dijo una vez, yo lo utilizo muchísimo, que la vida tiene 4 etapas. La etapa de aprender a hacer, la etapa de hacer, la etapa de enseñar a hacer y la etapa de dejar hacer. Pero depende en qué etapa estés, tu vida tiene un objetivo u otro. Si estás en la etapa de aprender a hacer, oye, dedícate a aprender a hacer y aprende tanto como puedas. O sea, trata de sacar el máximo resultado posible de tu tiempo, de ese tiempo que no es muy largo en la vida, ese tiempo en el que te dedicas exclusivamente a aprender a hacer. La segunda etapa, la etapa de hacer, es la etapa más fructífera de la vida. Es aquella etapa en la que eres joven, das lo mejor de tú mismo, estás haciendo con una fuerza y con una vitalidad tremenda, y si lo haces bien, es la etapa más rentable de la vida en todos los sentidos, no solo económicamente, sino sobre todo intelectualmente. La tercera etapa, la de enseñar a hacer, es seguramente la etapa más gratificante, la que te da más gusto, ver cómo puedes enseñar, a veces sin demasiado esfuerzo, puedes enseñar a otras personas a que hagan muy bien cierto tipo de cosas. Y la más difícil es la última, la etapa de dejar hacer. Pero llega un momento en la vida que es fundamental que uno deje hacer a los demás. Si te has rodeado de buena gente, tienes que dejar que esa buena gente haga su trabajo. Tienes que saber delegar. Y delegar es dejar que la otra persona haga su trabajo, no olvidarte, no decirte ya me olvido, supervisar cómo lo hace, vigilar cómo lo hace, controlar cómo lo hace, pero dejar que el otro lo haga. Y hasta incluso dejar que el otro se equivoque. Es decir, si uno no se equivoca nunca, tendrá una vida muy gris. Decía David Ogilvy, que fue un genio y tuve la ocasión de compartir muchísimas horas con él, que una campaña de publicidad en la que no cojas ningún riesgo tiene el mayor riesgo de todos, que es que pase desapercibida, que sea gris. En la vida hay que tomar riesgos, medidos evidentemente, pero en la publicidad, en la comunicación y en casi todas las cosas de la vida hay que tomar algún riesgo alguna vez. Riesgos medidos, pero riesgos al fin y al cabo, porque si no, no subirás nunca de escalón. Es muy buen punto de tomar riesgos y decisiones al final, ¿no? Que son lo que hace que ocurran cosas, ¿no? Y que incidamos en los demás. Me gusta mucho también que conectes con temas de ayudar a crecer a los negocios, a tus clientes, haciendo crecer a tu equipo también y a tus personas, ¿no? Y me gustaría preguntarte también, en tu larga experiencia, cuando hablamos de talento una vez más, ¿qué aprendizajes o qué tips, qué experiencia te gustaría compartir con las personas que nos escuchan en relación a desarrollar talento? Mira, yo a veces decía en mi agencia de publicidad que hay que llegar a la gente con el talento puesto. Es decir, no digo que no se aprenda, pero hay que llegar con la actitud
del talento puesta. Es decir, con la actitud de aprender. Evidentemente, el talento se aprende. No solo se nace con talento. Evidentemente, Mozart nació con un talento extraordinario, pero no todos somos Mozart. La gente, yo nunca he pretendido haber nacido con un dote especial para la creatividad. Y sin embargo, he dedicado y he hecho miles de campañas de publicidad en mi vida, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo aprecio de la gente? Uno, que tenga ganas de aprender. Es decir, que no se conforme. Y dos, que tenga la actitud adecuada, que tenga los valores humanos adecuados para aprender, como la modestia, Mira, yo he entrevistado a mucha gente en mi vida. Si digo que he entrevistado a más de 1.000 personas para un puesto de trabajo, probablemente no exagero. Debo estar aproximadamente en esta cifra. No lo he contado nunca, pero debo estar alrededor de esta cifra. Y seguramente he contratado a una tercera parte de estas 1.000 personas que he entrevistado. Todo el mundo, cuando viene a una entrevista, todo el mundo te cuenta sus méritos. He hecho una campaña que ganó un León en Cannes, he ganado un nuevo cliente importantísimo para mi agencia anterior. Todo el mundo te cuenta sus méritos. Y esto, en el mundo en el que yo me he movido, el de la publicidad, no puede ser así, nunca es así. Los méritos no son de uno, son del equipo. Las campañas no las hace una sola persona, las hace un equipo. Los clientes no los gana una sola persona, los gana un equipo. Por lo tanto, quien te viene explicando exclusivamente sus méritos, a mí me hace desconfiar un poquito. En cambio, quien en su entrevista te demuestra un valor humano, me lo escucho muy bien. Y te pongo un ejemplo. Asistí a una mesa redonda hace muchos años con un tal Jorge Villena, a quien yo no conocía de nada. Y me gustó mucho su intervención. No lo conocía y me pareció un publicitario buenísimo. Al salir me acompañó caminando hasta mi casa y fuimos charlando de su vida, de su trabajo, yo del mío, de mi vida, y era tan interesante la conversación que volvimos caminando y fuimos hasta su casa. Y luego me volvió a acompañar caminando hasta la mía. Estuvimos como unas 3 horas caminando y hablando de temas interesantísimos. Y yo le ofrecí trabajo. Le dije que se venía a trabajar conmigo de director creativo. Y me dijo, Luis, es que no puedo. Estoy comprometido con la agencia que me ha fichado y tengo que ser leal a esta agencia. Les debo lealtad. Han confiado en mí y les debo lealtad. Por lo tanto, me apetecería mucho irme a trabajar contigo, pero tengo un compromiso con ellos que no lo puedo romper. Ahora bien, si dentro de un año sigues necesitando una persona como yo, yo ya habré cumplido con mi compromiso, ya habré hecho aquello para lo que me han fichado y por descontado me encantaría trabajar contigo. Bueno, me esperé un año y lo fiché, pero esperé un año. Es decir, ese valor humano de la fidelidad, del compromiso, de la lealtad, bueno, para mí era mejor que cualquier premio de Cannes que hubiera tenido con anterioridad. Porque ya te digo, eso sí que es difícil de conseguir en el futuro. Si tú los valores humanos de la lealtad, del compromiso, si tú no crees ya en ellos, no los tienes, eso no se suele adquirir con la edad. Los tienes o no los tienes. Y por lo tanto, más vale fichar a alguien que los tenga de entrada. Y además me parece muy complicado porque algunos valores entiendo que son más evidentes en base a los comportamientos y otros no tanto. Por lo tanto, es una gran habilidad saber seleccionar a personas que son coherentes también con lo que piensan, con lo que dicen y con lo que hacen, ¿no? Y hablando de valores, Luis, fíjate, en tu libro también hablas de unos cuantos valores y que creo que es una reflexión muy interesante sobre muchos valores, todos positivos, pero me gustaría preguntarte por 2 de ellos, ¿no? Escogí estos 2 porque me gustaría saber que les desarrolles un poco más qué te dicen a ti valores como humanidad y trascendencia. Bueno, la humanidad es el valor más trascendental de todos, más importante de todos, ¿no? Sin duda alguna. Una vez leí una historia de que un tipo le preguntó a un rabino, le dijo, ¿usted podría explicarme la Biblia? Los valores de la Biblia en 5 minutos. Y el rabino le contestó, no, en 5 minutos no, se lo explicaré en 5 segundos. Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti.
ostras, aquel rabino dio en el clavo, ¿no? O sea, en 5 segundos explicó la esencia de los valores humanos. Lo más importante de todos, haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Bueno, pues este es el valor humano, o esto es lo que yo creo que es el valor de la humanidad. Es pensar siempre en los demás, pensar siempre en la otra persona, ponerte, como dicen los americanos, en los zapatos del otro, de tu interlocutor. A veces la gente cuando dialoga no se ponen de acuerdo, y es porque ninguno se pone en los zapatos del otro. Todo el mundo quiere mantener su postura y no es capaz de entender la postura del de delante. Yo que he debatido con docenas de personas en mi vida, cosas personales y profesionales, siempre he intentado, a lo mejor no lo he conseguido, pero siempre lo he intentado, por lo menos, ponerme en el lugar de otro e intentar hacer por el otro lo que me gustaría que me hicieran a mí, ¿no? He despedido a mucha gente en mi vida. No he tenido más remedio que despedir a mucha gente en mi vida. Y excepto en un caso, en donde despedí fulminantemente a un colaborador y me limité a decirle que pasara por caja y que le diera la liquidación, porque me pareció inaceptable lo que había hecho. En todos los demás casos he dedicado tanto rato a la charla de despedida como a la charla de contratación. Si para contratar a una persona estás 2 horas hablando con esa persona, no lo puedes despedir en 2 minutos. Yo, que me gusta mucho el fútbol y que conozco a Koeman y sé que es un buen profesional, cuando llegó a Barcelona hice una cosa que me supo muy mal, y en cuanto tenga oportunidad de verle se lo pienso decir, ¿no? Despidió por teléfono a Luis Suárez en 30 segundos. No puede ser. No importa que ahora Luis Suárez esté marcando más goles que nunca en el Atlético de Madrid. Esto casi diría que es lo de menos. Lo demás es que no se portó bien con Suárez. A Suárez, que seguramente tardaron bastante rato en convencerle para fichar por el Barça, resulta que le despiden en 30 segundos. Pues no, señor, a Suárez había que sentarse con él y dedicarle todo el tiempo necesario para que entendiera por qué Koeman estaba tomando esa decisión, que a lo mejor era la correcta, no diré que no, pero tenía que haberle dedicado el tiempo necesario. Y yo creo que el valor de la humanidad consiste también en saber despedir adecuadamente a las personas. Y yo lo he hecho. Y la verdad es que con la mayor parte de personas que he despedido mantengo una amistad entrañable. Yo creo esto, Luis, además, te diría además que probablemente es la primera vez que escucho esto. Es decir, es una reflexión que comparto contigo, y es que a las empresas, a los equipos, a las organizaciones se las conocen cómo tratan a las personas, probablemente en 2 momentos clave: cuando te necesitan y cuando ya no te necesitan. Pero dedicar ese tiempo que tú dices que es importante, y que yo coincido contigo, con empatía, tanto por la persona que ha sido importante para ti, como para las que se quedan en tu propia compañía, que ven cómo tratas a otra persona, pero no es nada habitual en las organizaciones, ¿no? Que realmente se dedique ese tiempo cuando la persona, si no ha hecho nada incorrecto, como tú decías antes, pues parece que sea otra etapa. Y realmente es algo muy sintomática de qué valor tiene la persona para nosotros, sea cual sea nuestro tipo de organización, ¿no? No vale pensar, como ya no va a estar conmigo, me da igual que se enfade. Claro. Es un ser humano, y como ser humano tienes que... Y el otro valor del que hablabas, que es la trascendencia. Sí. Todos hacemos las cosas para que quede algo de lo que hemos hecho en nuestra vida. Todos cuando educamos a un hijo, queremos que al desaparecer de la capa de la tierra nosotros, nuestro hijo recuerde alguna cosa de la que le hemos dicho, ¿no? Unos dejan una trascendencia gigante, ¿no? O sea, el Obama, que aún está vivo, bueno, tiene su valor, el valor humano de Obama, de la trascendencia, es gigantesco, porque ha trascendido enormemente lo que ha hecho, ¿no? Hay otros que su trascendencia es negativa, ¿eh? Es decir, que han hecho otros políticos, por no citar nombres, que la gente prefiere olvidarlos rápidamente, ¿no? David Ogilvy, que me enseñó muchas cosas del mundo de la publicidad, dejó escritas estas cosas en varios libros. Y yo he hecho lo mismo. O sea, yo he pretendido no guardarme para mí los secretos de lo que yo he aprendido en mi vida, sino compartirlos. Me ha parecido que era mejor compartirlos. No, hay algún amigo y compañero mío que me ha dicho: oye, pero le estás dando los secretos de tu vida profesional a tu competencia. Bueno, pues quizá mejor, lo harán mejor. Igual te quitan algún cliente. Bueno, pues me habrán quitado algún cliente. De todas maneras, yo creo que si yo
si yo he inventado esta manera de hacer algo, hombre, seguramente el cliente valorará más que hacerlo conmigo que con uno que está copiando mi manera de hacer, ¿no? Te digo esto porque en una ocasión me invitaron a un congreso de publicidad y dije que no podía ir. Luego cambiaron las circunstancias y pude ir. Y me encontré a un ex colaborador mío que estaba dando mi conferencia, no una conferencia cualquiera, una conferencia que yo he dado un montón de veces en mi vida en muchas universidades, y en ni un solo momento dijo que era mía. O sea, él la explicaba como si aquello se lo hubiera inventado él, ¿no? Y cuando me vio, cuando acabó la conferencia y me vio que yo estaba entre el público, se quería morir. Bueno, pues ¿qué debemos hacer? Es decir, la trascendencia está en dejar cosas escritas o cosas pensadas o cosas dichas para que los demás las utilicen, y obviamente lo que espera es que por lo menos alguno mencione que las ha aprendido de ti. Yo cuando hablo de las 4 etapas que tiene la vida, nunca dejo de mencionar a Antonio Puig, que fue a quien yo se lo oí decir por primera vez. Yo podría haberte dicho tranquilamente hace un rato, yo creo que hay 4 etapas en la vida. Bueno, no hubiera mentido, porque yo lo creo, pero no hubiera sido totalmente fiel a la verdad, porque no hubiera dicho toda la verdad. Toda la verdad es que se lo oí decir y lo aprendí de Antonio Puig. Y la verdad, Luis, es que antes, hace muchísimos años, en algunos tipos de negocios el conocimiento era poder, y creo que cada vez más, quizá no todo el mundo lo compartirá, pero compartir es poder. Y compartir no es solamente compartir conocimiento para dejar un legado, sino, como dices tú, compartir también es generosidad, y es que tus clientes vean también pues que tu conocimiento lo pones a disposición de la comunidad, y creo que eso es muy positivo. Mira Luis, hay una... No te quiero cambiar el paso, pero hay una película que hemos visto este fin de semana con la familia que me ha gustado especialmente, que no sé si has tenido ocasión de ver, que es la película Soul, Alma en inglés, de Disney, algo que ha salido, no lo has visto. Bueno, por no hacerte spoiler, básicamente pues es una película que nos habla pues del propósito y descubrir para qué hemos nacido y qué es lo que de alguna manera nos va a llenar más, nos va a dar más plenitud intelectual, emocional, cabeza, bolsillo y corazón, como digo yo. Tú también nos hablas en tus libros de permitirnos soñar. Entonces yo quería preguntarte, en tu experiencia, ¿qué nos frena más a las personas a atrevernos a soñar? Y después también, ¿cómo podemos ayudar a otras personas, como tú lo has hecho a nivel profesional o personal, en ese proceso de invitarnos a soñar? Yo creo que simplemente la gente no sueña porque no se para a pensar. Es decir, soñar es gratis, soñar es baratísimo, soñar es gratificante. O sea, pararse un ratito, ya no diré cada día, pero un ratito cada semana, a pensar qué vamos a hacer mañana, qué voy a hacer la semana próxima, o qué voy a hacer el año que viene, o qué voy a hacer con mi vida, es que es utilísimo para tu propia vida, ¿no? Por lo tanto, soñar, mira, yo como te decía antes, tengo 79 años. Todavía ahora, cuando salgo a pasear con mi mujer, cosa que hago ahora en este momento de confinamiento todos los días, y salimos pronto por la mañana porque así nos queda el resto del día libre, salimos a ver salir el sol. Hemos descubierto que ver salir el sol es un espectáculo distinto cada día y es una maravilla. Y bajamos, estamos cerca de la playa, 1 kilómetro y pico, bajamos hasta la playa y paseamos un rato por la playa, vemos salir el sol y volvemos a nuestra casa. Bien, pues yo hablo del futuro con mi mujer. O sea, yo comento con ella qué es lo que nos gustaría hacer el año próximo, qué viaje querríamos hacer en cuanto esto nos lo permita, claro. Se acabe, ¿no? Hemos viajado toda la vida por trabajo, y ahora que podríamos viajar por el gusto de viajar, pues no podemos hacerlo porque no nos deja el maldito coronavirus. Pero algunos pensarán, oye, a los 79 o casi 80 años, ¿qué vas a hablar de futuro? Pues yo pienso que hay que seguir hablando de futuro. O sea, yo me planteo, yo me moriría si no tuviera un futuro por delante, ¿no? Si no tuviera una ilusión de esos años que me quedan de futuro. Evidentemente que no puedo soñar las mismas cosas que soñaba cuando tenía 20. O sea, no puedo soñar en que un día seré capaz de correr un medio maratón. No, lo siento mucho, pero ya no correré nunca un medio maratón, pero haré otras muchas cosas. O sea, y me quedan muchas cosas por hacer. Por lo tanto, creo que el pararse un rato y soñar o pensar en voz alta y compartirlo con alguien es un ejercicio
absolutamente extraordinario. Y creo que esto hay que enseñárselo a las personas que tenemos cerca, y a los que más pueden aprender de nosotros son a nuestros hijos o a nuestros nietos, que, como yo te decía antes, yo ya con dos muy jovencitos a ayudarles a soñar, ¿no? Ayudarles a fijarse qué quieren conseguir del próximo año o del próximo curso. Pues me gusta muchísimo que hables de futuro, y además me das pie a la siguiente cuestión, que es la penúltima que tengo preparada para ti, y es: ¿qué consejo le darías a tus nietos en relación a ese futuro laboral o futuro en sus vidas, en este siglo XXI del que serán protagonistas? ¿Qué consejo les das? Mira, muchísimos. Yo no he parado de darles consejos y tengo la inmensa suerte de que veo cómo los van siguiendo, ¿no? El primero de ellos no digo fue, porque todavía tengo nietos pequeños a los que les sigo dando consejos de este tipo, es que aprendan idiomas. O sea, que sean capaces de comunicarse en varios idiomas diferentes, porque esto les ayudará muchísimo en su vida y en su trabajo. Pero que no se conformen con hablar castellano, catalán e inglés, que es lo que ahora todo el mundo aprende de pequeño aquí en Cataluña, o castellano e inglés en otros sitios de España. Que no se conformen, porque se encontrarán con competidores que buscarán un sitio de trabajo como ellos, que también sabrán castellano e inglés. Que traten de aprender algún idioma que otros no sepan. Mi nieto Lucas, que ahora está estudiando en la Universidad de Yale, pues desde los 7 años que toma clases de chino. ¿Por qué le hizo gracia? Porque le dijo a su madre: me gustaría aprender chino. Y bueno, ha ido aprendiendo chino en casa, además de aprender catalán, castellano, francés e inglés, porque han ido al liceo francés y ahí salen muy bien preparados en los 4 idiomas. Pues resulta que este chico ha aprendido chino. Y mira lo que son las cosas de la vida. Una vez en la Universidad de Yale consiguió una beca para ir a estudiar un año en China, y estudió un año en China, con lo cual su chino, que ya era muy bueno porque llevaba estudiando desde los 7 años, pues se convirtió en excelente. Y cuando volvió, le pregunté: bueno, ¿qué tal el chino? No, sigo estudiando. Digo: pero oye, no has llegado al nivel máximo. Sí, ahora estudio literatura china. Ahora ya no estudio el idioma, que ya he llegado al final, ya tengo todos los títulos de chino, pero bueno, ahora, pues mira, me gusta y ahora estudio literatura china. Mi hijo José Manuel, que también estudió en el liceo francés y por lo tanto tenía muy buen nivel de castellano, catalán, francés e inglés, pues cuando fue a hacer un curso en un colegio, todavía en el colegio, fue a hacer un curso preuniversitario, digamos, en un colegio en el país de Gales. Ahí le pidieron que tenía que estudiar 2 idiomas nuevos, diferentes, partiendo de cero. Y escogió ruso y chino. Bueno, pues el chino lo abandonó al terminar el colegio, pero el ruso lo continuó. Y resulta que cuando estudió la carrera en Inglaterra, consiguió un Erasmus y se fue a Moscú a hacer un año de su carrera, que era historia contemporánea. Se fue a hacerla en la Universidad de Moscú. Y bueno, resulta que volvió de Moscú y nosotros pensábamos: bueno, este chico tenemos que ayudarle el día de mañana, porque una carrera como historia contemporánea, no sé en qué va a trabajar. Pues mira por dónde lo ficha el Banco Mundial en Washington para tener las relaciones Banco Mundial, Unión, o sea, ex República Soviética. Y su trabajo desde hace 21 o 22 años que vive en Washington es la relación que tiene el Banco Mundial con las ex repúblicas soviéticas. Fíjate los idiomas, en broma, cómo les han servido para tener carreras extraordinarias. Bueno, la de Lucas todavía no sabemos cómo será, pero no dudo que cuando salga de Yale tendrá una carrera estupenda. Y todos nuestros hijos, todos, y nietos, han salido del colegio, o están saliendo del colegio con 4 idiomas, y por lo menos uno más. Pues bueno, pues mi nieto Ian, que es el mayor de mi hija mayor, pues ha estudiado portugués, porque le hacía muchísima gracia aprender un idioma que no era difícil de aprender, y ha aprovechado para hacer un Erasmus en Lisboa. Y resulta que estudió un poco portugués, pero con un año más en Lisboa. Es tan bilingüe en portugués como en catalán, en castellano, en francés o en inglés. Bueno, pues tendrá más fácil su vida, porque, no sé, a lo mejor el día de mañana entra en una empresa brasileña a la que él podrá ayudar sabiendo también el idioma de origen. Es decir,
aprender idiomas es fundamental. Y luego que yo les digo que intenten convertir alguna afición suya en algo más que una afición. A este chico Ian, por ejemplo, que siempre le ha gustado el buceo, bueno, pues yo le decía, oye, ¿te gusta mucho el buceo? Sí, tómatelo en serio. Ves haciendo cursos de buceo. Por ahí haciendo cursos de buceo, y resulta que ahora es profesor de buceo. Aparte de la carrera universitaria que está acabando, que por cierto es Ciencias del Mar, ya ves que todo va bastante ligado, pero resulta que además es profesor de buceo. Bueno, maravilloso. Bueno, se ha sacado el título de patrón de barco. Pues el día de mañana, para su carrera, que está ligadísima con las ciencias del mar, resulta que además sabrá bucear, además sabrá pilotar o manejar un barco. Es decir, todo aquello que tengas como afición, hombre, ves un poquito más allá. Trata de convertirlo en algo profesional. Si tienes pasión por la comida, pues aprende un poco más de la comida, aprende los valores calóricos de los alimentos, aprende a cocinar, aprende a manejarte con los productos naturales, ¿no? Es decir, toda afición puede ayudarte en tu vida profesional a convertirse en algo que te sirva para tu profesión. Pues me encanta escucharte, Luis, porque además das en el clavo que cuando el mundo es más incierto y no hay guiones predefinidos respecto a lo que tenemos que estudiar o para qué seremos buenos o diferenciales, das pistas clarísimas, ¿no? Es decir, conectar esa pasión, esos intereses en esas oportunidades que aparecen de aprender un idioma, que te llevan a un viaje, que te aprenden una experiencia, que conoces a alguien, y creo que es algo que cada vez estará más presente. Mira, Luis, por cuestión de tiempo te voy a hacer una última pregunta. Creo que yo te conozco personalmente hoy, pero me da la sensación que eres una persona muy consciente y muy reflexiva, y apostaría que no es algo que sea nuevo en esta última década, ¿no? Producto de tu experiencia, sino que probablemente sea parte de tu carácter, no lo sé. Entonces yo quería preguntarte si desde la perspectiva actual harías algo distinto, si volverías a hacer, si iniciaras de nuevo tu carrera profesional, harías algo distinto, radicalmente distinto, te diría. Sí, sin duda alguna. No vendería mi compañía a una multinacional. Porque cuando decidí vender parte de mi compañía a Ogilvy, lo hice muy consciente, porque yo quería trabajar para clientes multinacionales, quería llevar campañas de coches y de marcas que siendo una agencia local nunca puedes llevar, ¿no? Y escogí el mejor socio y no me arrepentiré nunca de verme asociado con Ogilvy. Pero un día Ogilvy fue comprado por otra compañía. Y la filosofía de Ogilvy, con la que yo sintonizaba al 100%, resulta que no era la misma filosofía del que compró Ogilvy. Y cambiaron las cosas. Y entonces me obligaron a tomar decisiones diferentes de las que yo iba a tomar. Claro, en el momento que tú ya no eres el dueño de tus actos y que vas a ver otro dueño o otro socio que acaba siendo mayoritario y que al final compra, como sucedió así, el 100%, o sea, yo me retiré en el año 2000, yo vendí mi último 20% de la compañía en el año 1995 y no me retiré hasta el 2007, es decir, yo fui el presidente de Bassat Ogilvy hasta el año 2007. Pues bien, desde el 95 hasta el 2007, en 12 años, que fueron estupendos y yo creo que hicimos un trabajo brillante y no estoy nada repitiendo esto, resulta que la filosofía del nuevo propietario era muy diferente de mi filosofía y me obligaba a hacer cosas que yo no quería hacer y por eso finalmente me fui. O sea, yo hubiera podido continuar en la compañía si hubiera querido, pero no fue así. Entonces, en el momento que tú te vendes, no sabes si el que te compra a su vez no será comprado a su vez. Tú puedes escoger muy bien a tu socio, pero no puedes escoger al que comprará a tu socio el día de mañana, ¿no? Por tanto, sí, pienso que evidentemente me dieron un dinero que me sirvió pues para hacer una vida un poco más cómoda, para poder comprar un poco algunos cuadros de arte contemporáneo que siempre me ha interesado mucho y sobre todo para poder ayudar a las demás personas, porque cuando vendí prácticamente me dediqué de lleno a una fundación que creamos con mi mujer y que se dedica a esto, a ayudar a niños en África y a promover el arte contemporáneo. Pero si no hubiera vendido, bueno, pues a lo mejor hubiera continuado con clientes menos internacionales que los que tenía, pero hubiera hecho siempre el tipo de trabajo que yo he querido hacer siempre y que en los últimos años no pude. Por lo tanto, sí, si volviera a vivir, no me vendería una multinacional.
Muy bien, Luis. Y creo que además conecta y es muy coherente escuchándote con tu manera de hacer, de ser coherente con el tener el control o intentar controlar lo que a ti te interesa, de tener de conectar con esa autenticidad, ¿no? Y de dar tu mejor versión a los que te rodean, sean tus colegas de profesión, sea tu familia o sean las personas que están escuchando este podcast. Yo quiero agradecerte muchísimo esta conversación, el tiempo que nos dedicas. Creo que muchas personas pues se habrán sentido inspiradas, o al menos así me siento yo. Y nada, agradecerte muchísimo tu tiempo y tu confianza y nada, y con ganas de leer tu próximo libro. Así que de tus múltiples facetas que sé que te mantienen ocupado, pues que sepas que tienes aquí a un fan esperando tus próximas reflexiones, que realmente son muy recomendables. Muchísimas gracias, Joan. Muchísimas gracias por haber pensado en estas preguntas que me han permitido explicarte pues todo lo que hemos hablado durante casi una hora, ¿no? Te estoy muy agradecido yo también. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias. Mucha salud y que te vaya muy bien. Hasta otra ocasión. Espero que hayáis disfrutado de la experiencia, de las anécdotas y los consejos de este gran comunicador. Si es así, os pido como siempre que me ayudéis a hacer llegar el podcast a más personas compartiéndolo en vuestras redes. Para agradecer vuestro apoyo y como novedad, el próximo viernes día 5 sortearé una taza personalizada del programa entre las personas que compartan en las redes el episodio que más os haya gustado. Recordad mencionar siempre el hashtag Humanismo Digital. Encontraréis, como siempre, los enlaces para saber más de Luis Bassat, sus libros y los proyectos desde su fundación en las notas del episodio, así como todas las conversaciones anteriores del podcast en las plataformas más conocidas y siempre en mi web joanclotet.com. Gracias una vez más por estar al otro lado, cuidaos mucho y nos escuchamos pronto con otra persona a la que seguro que valdrá la pena conocer.